Imagina un cielo gris sobre el Pacífico Occidental. Dos cazas de quinta generación surcan el aire. Uno es el J-20 chino, con su fuselaje alargado y su promesa de invisibilidad, presentado como el orgullo de la industria militar de Pekín. El otro es el F-35 estadounidense, un avión que no vuela solo, sino como parte de una red invisible de radares, satélites y sensores que convierten el espacio aéreo en un tablero de ajedrez electrónico. Ahora imagina que, antes de que el piloto del J-20 detecte algo en su radar, ya ha sido marcado como objetivo por un F-35. En el momento en que intenta reaccionar, un misil de largo alcance ya está en camino. Esa es la paradoja del dragón chino, concebido como un cazador furtivo. Puede convertirse en presa incluso antes de ver al enemigo. Este escenario no es mera especulación. La historia nos recuerda que ningún avión furtivo es invencible. En 1999, un F-117 Nighthawk, el avión más sigiloso de su tiempo, fue derribado en Serbia. ¿Cómo? Un viejo radar de baja frecuencia VHF detectó su firma cuando abrió la bodega de armas. El mensaje es claro: la furtividad es poderosa, pero no garantiza invisibilidad absoluta. China, por su parte, no se queda atrás. Ya ha producido más de 300 J-20 con una tasa anual estimada de 100 a 120 aeronaves, lo que lo convierte en el segundo cazafurtivo más numeroso del mundo, solo por detrás del F-35. Además, con misiles de largo alcance PL-15 y motores cada vez más potentes, el J-20 representa una amenaza tangible en la región Asia-Pacífico. La pregunta entonces es inevitable: ¿puede esta combinación de cantidad y alcance estratégico compensar la ventaja tecnológica y la red global que rodea al F-35? En este análisis exploraremos 5 factores decisivos que explican por qué, a pesar de sus progresos, el J-20 corre el riesgo de ser derribado antes incluso de ver al F-35. Si hasta el legendario F-117 cayó en combate, ¿qué posibilidades reales tiene el J-20 frente a un F-35 conectado a toda una red global? Vamos a descubrirlo paso a paso. Algunos dicen que el J-20 nunca podrá alcanzar al F-35. Otros aseguran que China ya ha cerrado la brecha. ¿De qué lado estás tú? Escríbelo abajo, porque en este análisis revelaremos datos que pueden sorprenderte. No olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Si hay un campo en el que el F-35 juega con ventaja casi absoluta frente al J-20, es en el de la información. Más que un simple avión, el F-35 funciona como un centro de fusión de datos. Sus sensores, el sistema DAS Distributed Aperture System, el IOTS Electro-Optical Targeting System y un radar AESA de última generación no solo alimentan la visión del piloto, sino que se integran en una red mucho mayor. Esa red incluye aviones AWACS, destructores en el mar, estaciones terrestres y satélites en órbita. En cuestión de segundos, cualquier dato recogido por uno de estos nodos puede aparecer en la pantalla de un F-35. Esto significa que el F-35 puede ver sin necesidad de encender su propio radar, reduciendo al mínimo las posibilidades de ser detectado. En un escenario real, un J-20 que patrulla sobre el mar de China meridional podría no ver nada en su radar, mientras que a cientos de kilómetros un AWACS estadounidense ya habría compartido su posición con un grupo de F-35 en silencio. Cuando el piloto chino reciba la primera alerta, puede que ya sea demasiado tarde, un misil habrá sido lanzado, pero sería un error pensar que China carece de respuesta. La Fuerza Aérea del EPL también dispone de aviones de alerta temprana, KJ-3000 radares móviles de largo alcance y una red cada vez más sofisticada de drones. En simulaciones recientes, un J-10C apoyado por un KJ-3000 logró detectar a un J-20 en condiciones adversas, lo que demuestra que Pekín está construyendo su propia cadena de destrucción kill chain, en un entorno regional, especialmente cerca de sus costas. Esta arquitectura puede reducir parte de la brecha frente a Estados Unidos. La diferencia clave está en la escala. El F-35 se beneficia de una red global, la integración con NATO. Japón, Corea del Sur y Australia multiplica su capacidad de detección y respuesta. El J-20, en cambio, depende más de un entorno defensivo, A2AD Anti-Access Area Denial, donde las plataformas terrestres y navales refuerzan su cobertura.
Dentro de su zona, el dragón chino puede ser muy peligroso. Fuera de ella, se encuentra más vulnerable. En conclusión, mientras que el F-35 es un nodo de una red planetaria, el J-20 es más bien un eslabón de una red regional. En un enfrentamiento directo, esa diferencia puede marcar la línea entre ver primero o ser visto y derribado sin haber disparado. Si el F-35 domina en la red de información, ¿puede el J-20 compensar esa desventaja con su diseño furtivo? Enseguida lo descubriremos. Antes dime en los comentarios, ¿qué pesa más en un duelo, los sensores o la invisibilidad? La furtividad es uno de los pilares de la aviación de quinta generación, pero no todas las furtividades son iguales. El J-20 chino fue diseñado con un enfoque claro, reducir al máximo su firma radar frontal. Su fuselaje alargado, los ángulos inclinados y las bodegas internas de armas permiten que, visto de frente, sea difícil de detectar por radares de banda X. En combates BVR Beyond Visual Range, esta ventaja frontal puede darle el tiempo suficiente para lanzar un misil PL-15 antes de ser visto. El problema surge cuando el J-20 es observado desde otros ángulos. Los canards delanteros y las toberas circulares aumentan su sección radar lateral y trasera. En comparación, el F-35 fue concebido para minimizar reflejos en 360 grados desde las tomas de aire hasta los bordes de sus alas. Cada superficie busca dispersar las ondas electromagnéticas. El resultado es que, mientras el J-20 es invisible principalmente de frente, el F-35 lo es prácticamente en cualquier posición. La historia nos ofrece un recordatorio importante en 1999, un F-117 Nighthawk, el caza furtivo más avanzado de su época. Fue derribado en Serbia, como no por un radar de última generación, sino por un viejo sistema UHF de los años 60. El F-117 abrió su bodega de armas, lo que aumentó temporalmente su firma radar, y eso bastó para que un misil SA-3 lo alcanzara. La lección es clara: ningún avión es totalmente invisible. Todo depende de la frecuencia usada y de la disciplina táctica. Hoy en día, radares de baja frecuencia VHF-UHF no tienen la precisión suficiente para guiar misiles por sí solos, pero sí para delatar la posición de un avión furtivo y transmitirla a la red de combate. En un escenario real, el J-20 con su stealth direccional corre más riesgo de ser identificado por este tipo de sensores. El F-35, gracias a su diseño integral, es menos vulnerable, aunque tampoco inmune. En conclusión, el J-20 ofrece una furtividad útil y peligrosa de frente, ideal para disuadir e interceptar a larga distancia, pero en un combate dinámico y multidireccional, el F-35 conserva una ventaja que puede marcar la diferencia entre ser cazador o convertirse en presa. Durante mucho tiempo, el motor fue considerado el talón de Aquiles del J-20. Las primeras versiones dependían de los AL-31F rusos, motores diseñados en los años 80 para el Su-27. Aunque confiables, no estaban a la altura de un caza furtivo moderno a alto consumo, ausencia de supercrucero sostenido y una enorme huella térmica que los delataba. China buscó independencia con el WS-Tiosie, pero los informes apuntaban a problemas de fiabilidad y rendimiento inferior a los motores occidentales. La verdadera revolución llegó con el WS-15, actualmente en producción, que ofrece un empuje de 180 a 190 kN y capacidad de empuje vectorial, TUC. Este avance coloca al J-20 en una liga más competitiva frente a cazas como el F-22 y el F-35. Sin embargo, hay un aspecto que sigue siendo crítico: la firma infrarroja. Los motores del J-20 mantienen toberas circulares convencionales, lo que significa que el calor de los gases de escape se concentra y se vuelve más fácil de detectar. En contraste, el F-35 cuenta con una tobera diseñada para dispersar parcialmente el calor, reduciendo la probabilidad de ser localizado por sensores ópticos. Y aquí entra en juego la tecnología moderna. Los sistemas IRST Infrared Search and Track se han convertido en cazadores de furtivos. El Eurofighter Typhoon, con su sensor PIREI, ha demostrado detectar objetivos furtivos a más de 100 kilómetros.
Esto significa que incluso un avión diseñado para ser invisible al radar puede quedar expuesto por su calor. El F-35 está mejor preparado para este desafío, pero tampoco es invulnerable. Si vuela cerca o usa postcombustión, su firma térmica aumenta en un campo de batalla saturado de drones, satélites y sensores IRST. Incluso el avión más avanzado puede ser detectado. En conclusión, el WS-15 convierte al J-20 en un caza más potente y ágil, pero su huella térmica sigue siendo un problema difícil de resolver. Y en el cielo del siglo XXI, la invisibilidad no solo se mide en ondas de radar, también en calor. Esa vulnerabilidad, aunque compartida con el F-35, afecta más al dragón chino y puede hacer que sea visto antes de ver. En el diseño del J-20 hay una ausencia que siempre ha llamado la atención: no tiene cañón interno. A primera vista podría parecer un detalle secundario, pero en combate aéreo es una decisión táctica con grandes implicaciones. El dragón chino fue concebido como un caza de intercepción de largo alcance. Su arma estrella es el misil aire-aire PL-15, con un alcance estimado de 200 a 300 kilómetros. En teoría, esta capacidad le permite destruir a un adversario antes de entrar en contacto visual. Bajo esta doctrina, un cañón se considera innecesario, añade peso, ocupa espacio y obliga a abrir escotillas adicionales que comprometen la furtividad. El F-35, en cambio, mantiene un cañón interno de 25 mm. Aunque parezca un arma de otra época, en un dogfight sigue siendo decisivo. Los misiles pueden fallar, ser esquivados o neutralizados por contramedidas electrónicas. El cañón, en cambio, ofrece fuego inmediato y sostenido a corta distancia. Aquí surge un segundo problema para el J-20: su tamaño y configuración. Incluso con motores WS-15 y empuje vectorial, sigue siendo un avión grande y menos ágil que un F-35 en giros cerrados. Si el combate se reduce a distancias cortas, el piloto chino enfrenta dos limitaciones: menos maniobrabilidad y sin cañón para responder. Además, existe un detalle crítico que recuerda al destino del F-117 en 1999, cada vez que el J-20 abre sus bodegas internas para lanzar misiles. Su firma radar aumenta temporalmente. Ese instante puede bastar para que un adversario detecte su posición y dispare primero. En conclusión, el J-20 está optimizado para ganar desde lejos, apoyándose en sus misiles de gran alcance y en su furtividad frontal. Pero en escenarios dinámicos, donde el combate se vuelve impredecible y cercano, la falta de un cañón y su menor agilidad lo convierten en presa fácil. El F-35, por su parte, ofrece la flexibilidad de pelear tanto en largo alcance como en corto, lo que lo hace un depredador completo en el aire. En la guerra aérea, la tecnología puede marcar la diferencia, pero el factor humano sigue siendo decisivo. Un caza puede tener motores potentes, sensores avanzados y misiles de última generación, pero todo depende de quién está en la cabina. Aquí, la brecha entre los pilotos del J-20 y los del F-35 resulta evidente. Tradicionalmente, los pilotos chinos han registrado un promedio anual de 100 a 120 horas de vuelo, mientras que sus homólogos estadounidenses acumulan entre 180 y 220 horas. Esta diferencia de tiempo no es un simple número, representa más entrenamientos en condiciones extremas, más exposición a escenarios tácticos complejos y, sobre todo, más experiencia en tomar decisiones críticas bajo presión. Además, los pilotos de EEU cuentan con décadas de experiencia en conflictos reales: Irak, Afganistán, Siria, los Balcanes. Han vivido la presión de un misil entrante, la incertidumbre de un combate nocturno y la tensión de operaciones conjuntas. En contraste, los aviadores chinos carecen de ese historial de combate. No obstante, la brecha se está cerrando. Desde 2020, China ha invertido fuertemente en simuladores de última generación, programas de entrenamiento con agresores que imitan tácticas occidentales y ejercicios de guerra electrónica mucho más realistas. Según un informe de RAND, el EPL busca reducir la dependencia del control centralizado y dar a los pilotos más autonomía táctica, algo esencial en combates caóticos. El problema es que la experiencia real no se puede simular del todo.
El caso del F-117 derribado en Serbia lo demuestra. El avión era furtivo. La tecnología era avanzada, pero el piloto repitió la misma ruta varias veces. Ese error humano permitió a un radar antiguo prever su posición y preparar la emboscada. Incluso el avión más avanzado puede caer si el factor humano falla. En conclusión, los pilotos chinos han mejorado sustancialmente su preparación, pero aún carecen de la experiencia de combate real que poseen los pilotos estadounidenses. En un duelo de alta presión, esa diferencia intangible, la reacción instintiva forjada en la guerra, podría inclinar la balanza a favor del F-35. El análisis nos deja una conclusión clara: el J-20 chino ha avanzado mucho, pero aún está en desventaja frente al F-35 estadounidense. Ambos se presentan como cazas de quinta generación, pero su filosofía es distinta. El J-20 se centra en la superioridad a larga distancia, confiando en su sigilo frontal y en misiles PL-15 de gran alcance. El F-35, en cambio, no es solo un avión, sino un nodo de guerra en red, capaz de detectar, compartir información y disparar antes de ser visto. Esto hace que, en un enfrentamiento directo, el dragón chino corra el riesgo de ser derribado antes incluso de ver al rayo estadounidense. Sin embargo, sería un error subestimarlo, con más de 300 unidades producidas y una tasa anual de más de 100 cazas. El J-20 es ya una realidad, dentro de un entorno A2AD, protegido por radares terrestres y misiles de defensa. Puede ser un rival muy peligroso en el Indo-Pacífico. La ventaja del F-35 está en la escala global, integrado en redes con NATO y aliados, apoyado por AWACS, satélites y destructores. Convierte cualquier enfrentamiento en una batalla de sistemas, no de aviones aislados. A esto se suma la experiencia de combate de sus pilotos, forjada en décadas de guerras reales. Pero la historia recuerda que ningún furtivo es invencible. El F-117 fue derribado en 1999 por un radar antiguo, demostrando que la invisibilidad absoluta no existe. La verdadera pregunta es: ¿será el próximo derribo un J-20 o incluso un F-35?